5 escalofriantes relatos de vendedoras malditas, descubre lo oculto en las calles, volumen 1, Laura arrastraba su carrito, lleno de productos que vendía a los desprevenidos transeúntes en el barrio. Era madre soltera, y su pequeña hija Valeria, de 7 años, era su única motivación. Pero esas noches en el barrio eran más que oscuras, eran profundas, como un pozo sin fondo lleno de ecos escalofriantes. Los rumores de desapariciones de vendedoras ambulantes retumbaban en su mente, la figura femenina envuelta en sombras que se decía ofrecía un trato tentador, algo que nadie podía rechazar. ¿Qué precio pagaban estas mujeres para perderse en esa oscuridad? Una tarde, mientras el sol se apagaba lentamente en el horizonte, Laura escuchó murmullos en el aire. Un grupo de comerciantes la miraba con miedo y desconfianza. Era la mujer pálida, la nueva vecina. De piel casi translúcida, sus ojos parecían radiar una luz fría y perturbadora. Los comerciantes murmuraban historias sobre ella, como sombras danzantes que se entrelazaban con el viento. Las que han tratado con ella nunca más han regresado, decía uno con tono cavernoso. Laura se burló de esos cuentos. ¿Esa era la clase de historias que se cuentan para asustar a los niños o quizás había algo más que simplemente suspicacias infantiles? A medida que las noches se volvían más inquietantes, Laura comenzó a percibir cambios en sus colegas vendedoras. Su sonrisa se había deformado, como si la vida se estuviera escurriendo de sus rostros. Miradas perdidas, risas vacías. ¿Qué les estaba sucediendo? El miedo se hacía palpable, como si las sombras se tragaran la luz misma del barrio. Acelerando su paso, Laura sintió un sudor frío recorrer su espalda. Todo se volvió denso, opresivo, un aire que pesaba y aplastaba. Un día, después de un agotador turno, esa figura de negro apareció ante sus ojos. Era ella, la mujer de la sonrisa torcida, y su voz sonó seductora en la oscuridad. Puedo ofrecerte calma, éxito, todo lo que desees, pero a cambio de algo que valga la pena. Laura sintió que su corazón se detenía. La necesidad de salvar a Valeria la empujaba hacia lo prohibido, mientras los ecos de las advertencias resonaban en su mente. Aún con ese terror naciente, el latido de su corazón competía con el eco de las monedas que caían en su carrito. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Pero la preocupación la invadió al pensar en Valeria a merced de aquella sonrisa retorcida. Decidió hablar con Javier, su amigo, el policía del barrio, esperando que él pudiera ofrecerle un refugio de esta locura. Pero al llegar a la estación, su corazón se hundió. En lugar de seguridad, había complicidad oscura entre los agentes, risas en el aire que sellaban su incredulidad. Javier, una vez su apoyo, era ahora una sombra más en el laberinto. Con el aliento entrecortado, la figura maldita se acercaba, más constante, y cada vez que Laura miraba hacia el lado de Valeria, sentía que el abismo la llamaba. Una noche, ante una nueva amenaza, vio cómo la mujer extendía su mano hacia su hija, quien jugaba inocentemente en la calle. El terror la paralizó. ¿Podría enfrentarse a esta criatura que consume almas, o perdería para siempre lo que más ama? La sonrisa de la figura se expandió, y la oscuridad del barrio se hizo más cercana, como si un secreto aterrador ya la hubiera atrapado en su red. ¿Podría salvar a Valeria antes de que el frío la consume a ella también? Aquel terrible instante se estiró como chicle en la boca de un niño. Laura sintió el aire volverse espeso, denso, sus piernas ancladas al suelo mientras la oscuridad se agolpaba a su alrededor.
Valeria no parecía darse cuenta del peligro, su risa feliz resonaba en contraste con el terror creciente en el pecho de Laura. La mano de la mujer se detuvo en el aire, como si jugara con el tiempo, disfrutando de la ansiedad que le provocaba a la madre. «Es tan fácil, Laura», dijo la mujer con una voz suave como seda pero tan afilada como una cuchilla. «Solo un pequeño trato, y tendrás todo lo que deseas». La maldad en su mirada se mezclaba con un brillo helado. Ella extendió su mano, invitando a la pequeña a acercarse, como si fuera un dulce irresistible. Sin pensar, Laura gritó: «Valeria, ven aquí». Su voz salió rasgada, temblorosa, y logró hacer que la niña se volviera hacia ella. Pero, antes que Valeria pudiera moverse, la mujer comenzó a reírse, un sonido hiriente que resonó en el aire como un eco de la desesperación. Esa risa parecía desplazar el silencio de la noche, como si todo el barrio estuviese conteniendo la respiración. Laura corrió hacia su hija, pero cuando se acercó, sintió como si un muro invisible la bloqueara. Era como si la propia oscuridad del barrio estuviera conspirando en su contra. La mujer comenzó a murmurar, palabras indescifrables que danzaban en las sombras. ¿Sientes cómo te llama la noche? Te ofrece refugio. El terror de Laura creció al sentir que la voz de la mujer se colaba hasta sus pensamientos, haciéndola dudar, provocando un impulso cruel en su mente. ¿Qué estás dispuesta a perder por lo que amas? Déjala ir, gritó Laura, desesperada. No tienes derecho sobre ella. Pero con cada palabra, la mujer sonreía más, un destello de felicidad macabra en su rostro. De repente, varios de los comerciantes se acercaron, sombras que parecían salir de la oscuridad, con miradas que reflejaban miedo, pero también una especie de aceptación. «Ella es nuestra salvadora», dijo uno, su voz quebrada por el terror. «Nos ha permitido sobrevivir a un precio». Laura sintió como si un puño helado se apretara en su pecho. La mujer tenía a todos bajo su influencia. Se levantó como un espectro en la noche, poseía algo que ningún mortal podía comprender. Las desapariciones, los rostros marchitos de sus amigas vendedoras. Todo encajaba. ¿Por qué no pruebas, Laura? La vida es solo un contrato en el que todos pagan de una forma o de otra. La mujer guiñó un ojo y Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Mientras la risa susurrante de la mujer llenaba el aire, una idea comenzó a florecer en la mente de Laura. Sabía que debía actuar. Juan, el viejo vendedor a su lado, había desaparecido semanas atrás, pero ella recordaba haber visto su carrito abandonado con algo extraño dentro, algo que parecía blanco como un lienzo, algo macabroso. «Valeria, ven aquí», gritó de nuevo, haciendo un esfuerzo por mantener su voz firme mientras el terror permanecía agazapado en cada rincón de su ser. Se hizo camino entre la multitud, empujando y abrumando para llegar a su hija. La mujer se interpuso, sus ojos resplandecían con avaricia. «Nadie escapa de mí, Laura. Nadie». Desesperada, Laura tomó la decisión de investigar más sobre lo que había hecho la mujer en el pasado. La noche anterior, había escuchado un susurro que clamaba en su mente, le decía que algo oscuro se escondía entre los restos de aquellos carritos abandonados. Pero, ¿qué se encontraría al final del camino? Al mirar hacia Valeria, una sensación de frío la traspasó, como si una sombra intentara devorarla. Entonces corrió. Corrió hacia la trastienda de la feria, donde la oscuridad parecía prometer respuestas, pero también una profunda desesperación. Sabía que lo que iba a destapar no la dejaría salir ilesa. El camino estaba lleno de decisiones difíciles y horror, pero el secreto que llevaba a los comerciantes a adorar a la mujer pálida debía revelarse. ¿Podría Laura enfrentar lo que acechaba en las sombras? Mientras se adentraba en la penumbra, escuchó un murmullo detrás de ella, suave como seda y espeso como el miedo. «No puedes escapar de mí», resonó esa voz, como un eco que la persiguió mientras mayor era su distancia de la luz. Así,
en la oscura trastienda, Laura sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Qué descubriría allí? ¿Sería suficiente para romper el hechizo antes de que la oscuridad consumiera todo lo que amaba? Laura avanzó, tropezando con cajas vacías y desechos que crujían como huesos bajo sus pies. Cada paso la adentraba más en la sombra, un lugar donde las risas de Valeria se desvanecían, ahogadas por un silencio inquietante. El aire se tornaba más helado, la sensación de ser observada crecía. El eco de aquella voz siguió latente, marcada por el temblor de su aliento. No puedes escapar de mí. Se abalanzaba sobre ella con cada latido, como un recordatorio escalofriante de su poder. De repente, un brillante destello la hizo detenerse. Allí, en el rincón más oscuro de la trastienda, se erguía el carrito de Juan. Estaba rasgado, su pintura descascarada, pero había algo despiadadamente hipnótico atrayendo su atención, una tela blanca colgaba del borde, flotando como un espectro. Laura se acercó, el sonido de su propia respiración resonando como un tambor en su pecho. Cuando se detuvo frente al carrito, una oleada de nauseabundo desasosiego la atravesó. Con manos llenas de temblores, tiró de la tela, dejando al descubierto un pequeño altar de objetos pertenecientes a las desaparecidas. Allí estaban los recuerdos de mujeres que un día habían sido vibrantes y llenas de vida, peines, relojes, fotografías arrugadas. Todo supurando una tristeza que se acumulaba en el aire. Un pequeño espejo, quebrado y sucio, capturó su mirada. Reflexiones distorsionadas danzaban en su interior, imágenes de cada vendedora que había conocido. Su corazón palpitó fuerte al ver el rostro de una anciana con ojos vacíos, quien una vez le había ofrecido una sonrisa cálida en su puesto de flores. Flashes de momentos compartidos, ahora condenados por la presencia de aquella mujer siniestra. Tu búsqueda es inútil, niña, resonó la voz a su espalda, acariciando su nuca como un aliento gélido. Laura se dio la vuelta, enfrentándola. La mujer era un espectro sin límites, su figura desvaneciéndose en la penumbra. La mente de Laura empezaba a girar, como si el suelo que la sostenía se estaba desmoronando. Ellas no quisieron entender, siempre creyeron que podían alejarse de mí, pero todos pierden algo muy querido. ¿Qué les hiciste? Laura, olvidando el miedo, gritó, sintiendo que su voz se volvía su única arma. Les ofrecí el regalo de la existencia eterna a cambio de sus recuerdos. Ellas eligieron olvidar lo que las dolía y ahora son parte de mi cosecha. La mujer sonrió, un gesto que helaba la sangre. Laura sintió que la desesperación la invadía. Tenía dos opciones, seguir adelante en su búsqueda para liberar a esas almas atrapadas o dejarlo todo y escapar con su hija. Pero mientras lo pensaba, la visión de Valeria, atrapada y vulnerable, la llenaba de determinación. Si es necesario sacrificar recuerdos para salvar a las que amo, lo haré, murmuró Laura para sí misma. ¿Estás dispuesta a renunciar a lo que te hace ser quien eres? Preguntó la mujer con una sombra de burla en su voz. ¿Qué puedes ofrecerme tú, cuando ya han perdido tanto? El ambiente se volvió pesado con la tensión. Laura comprendió que debía responder antes de que el tiempo se desvaneciera por completo. Antes de poder hablar, un estruendo retumbó en el oscuro silencio. El suelo bajo sus pies tembló, y los objetos del carrito comenzaron a vibrar. Una de las fotografías voló por el aire, golpeando el suelo y quebrándose en el proceso. Y entonces, una visión reveladora, Laura vio a su hija en el fondo, entrelazada con las sombras, como si parte de su luz estuviera siendo absorbida. Valeria, gritó, arrojándose al carrito, buscando algo que pudiera usar. En ese instante, un grito desgarrador resonó, dejando claro que la persecución no había hecho más que comenzar. La mujer alzó su mano, y la oscuridad se lanzó hacia ella, consumiendo su figura a gran velocidad.
Laura sintió que la realidad se distorsionaba a su alrededor, y supo que cada decisión que tomara en ese instante decidiría su destino y el de su hija. Con el corazón en llamas, sabía que el tiempo se acababa. ¿Qué decidiría hacer? Aquella noche, el verdadero precio de la oscuridad y la luz comenzaba a revelarse en las calles empedradas de la feria. Pero antes de que pudiera hacer algo más, una figura conocida emergió de las sombras, una que creía perdida. Laura, es un truco. No confíes en ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, revelando una verdad aterradora que la hicieron temblar de horror. ¿Podría realmente confiar en el que había aparecido? La trastienda comenzó a cerrarse a su alrededor, y solo había un camino por tomar. Un camino que podría conducir a la salvación o a la perdición. Laura sintió que el tiempo se congelaba. Aquella figura familiar, que emergía como una proyección de sus recuerdos, parecía un espejismo en medio de la oscuridad. Miguel, su antiguo compañero de trabajos en el mercado. Su rostro, una mezcla de angustia y determinación, la alertó de que algo estaba terriblemente mal. Miguel, balbuceó, pero su voz apenas podía atravesar el peso de la atmósfera. ¿Qué haces aquí? No hay tiempo. Esa mujer, susurró él, mirando de reojo hacia la sombra que comenzaba a tomar forma nuevamente. Ella no es quien crees. Ha estado cazando a las que se acercan a la verdad. No puedes confiar en ella, Laura. Debemos salir de aquí ahora. El eco de sus palabras resonó en la mente de Laura mientras se daba cuenta de la veracidad de su advertencia. La incertidumbre galopaba por su pecho, pero el destino de Valeria no podía esperarse. Se giró hacia el carretillo, buscando una salida. Con manos temblorosas, apretó uno de los objetos más cercanos, un reloj polvoriento que parecía darle una extraña energía. Valeria. Voy a encontrarte, gritó, haciendo vibrar el silencio con su voz resonante. Se centró en la imagen de su hija, en su risa, en los momentos que compartían. La desesperación la llevó a olvidar las advertencias y a lanzarse hacia la oscuridad. La mujer apareció de nuevo, su rostro ensombrecido bajo el cabello desgreñado, y, a cada paso de Laura, el ambiente parecía absorber su resistencia. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, preguntó la mujer, acercándose lentamente. ¿De verdad crees que podrás salvarla? ¿Aún puedes unirte a nosotras? No. No seré como ellas. Laura se detuvo, apretando los dientes mientras luchaba contra el terror que amenazaba con consumirla. No dejaré que te lleves a Valeria. Pero ya es demasiado tarde, susurró la mujer, haciendo una pausa que reverberó en el aire. Ella está en la penumbra, y pronto tú también. A medida que cada palabra de la mujer caía como un peso muerto a sus pies, Laura sintió una oleada de energía fluir a través de ella, recordando las risas de Valeria, cada abrazo, cada promesa. La imagen de su hija al borde de la oscuridad se tornó más clara, la luz de su amor la guiaba. No tengo miedo de ti. Valeria, ven a mí. Gritó, y entonces la luz comenzó a brotar del reloj que sostenía. Una ráfaga de poder atravesó la habitación, iluminando el lugar y revelando sombras que se retorcían en el aire. La mujer retrocedió, como si la luz la quemara. Las risas de las desaparecidas resonaron como ecos ahora, entrelazándose con la desesperación y la esperanza. Pero Miguel, quien seguía al lado de Laura, frunció el ceño. No es suficiente, el reloj es solo un objeto. Necesitas darle sentido a tu luz. Recuerdos, amor, eso es lo que necesitas. ¿Recuerdos? Laura se quedó pensativa. ¿Pero a qué precio? Solo lo que estés dispuesta a sacrificar, dijo Miguel, su voz firme, pero sus ojos llenos de tristeza. Tu esencia puede ser la clave. Pero la oscuridad exige un precio. Un grito desgarrador cortó el aire, y Laura se dio la vuelta para ver a Valeria, atrapada en una esfera de sombras. La imagen de su hija, rodeada de miedos y desconfianza, pareciendo más vulnerable que nunca.
mamá. Valeria extendió la mano, una súplica palpable, pero la oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor. Sin pensarlo dos veces, Laura apretó el reloj con todas sus fuerzas y cerró los ojos, recordando cada momento feliz y cada lágrima compartida. Una luz brillante expulsó la niebla oscura. Por ti, Valeria, doy lo que soy. La oscuridad se sacudió y un silencio sepulcral lo invadió todo. La luz comenzó a desbordarse, y las sombras retrocedieron, pero un último susurro atravesó el aire cuando la mujer, con ojos de fuego, gritó, «No me dejas otra opción». El suelo tembló con fiereza y, antes de que el rugido terminara, algo oscuro se alzó detrás de Laura. La luz titiló por un instante, y después todo quedó en silencio nuevamente, pero la figura de Valeria parecía desvanecerse en el aire, como un suspiro olvidado. Laura, aterrorizada, abrió los ojos. Valeria. Solo el eco de su voz respondía. Miguel continuaba a su lado, pero un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. «No podemos quedarnos aquí», dijo él, con el rostro pálido. «El mal no ha terminado. Si la sombra la ha tomado, no hay más tiempo». La desesperación y la angustia se adueñaron de Laura, pero sabía que había una elección que tomar. La trastienda era un laberinto, y cada instante podría ser el último. Pero mientras una nueva oscuridad se pulía ante ella, supo que no podía rendirse ni dejar de buscar. Un susurro temible emergió de la penumbra. «Esto no ha terminado, regresarán por ti». Laura miró a Miguel. «Debemos seguir, hay algo más que necesitamos encontrar». Ambos se adentraron en la oscuridad, con la certeza de que cada paso los conduciría a la revelación final, entrelazada con los secretos que aún flotaban en el aire. La oscuridad los envolvería de nuevo. Pero esta vez no estaban solos. Los ecos de su desesperación resonaban en el laberíntico pasillo mientras Laura y Miguel avanzaban, con la tensión acumulándose en cada rincón sombrío. Todo parecía estar a su alrededor en silencio, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración al aguardar su siguiente movimiento. La luz que emanaba del reloj era su única guía, un faro débil ante la inminente oscuridad que los acechaba. «¿Dónde está Valeria?», murmuró Laura, su voz temblando. No puedo dejarla sola». «Lo sé», dijo Miguel, intentando mantener la calma mientras su mente buscaba respuestas. «Puede que haya un lugar donde la luz sea más fuerte. Debemos encontrarlo, o perderemos todo». De repente, un susurro helado serpenteó por el pasillo. El aire se volvió denso, y Laura sintió como si cada fibra de su ser se encogiera. La voz era familiar, una melodía que acudía a su memoria desde tiempos olvidados. Laura resonó, como un eco en el abismo. «¿Por qué no vienes conmigo? Aquí estarás a salvo». «No, no la escuches», ordenó Miguel, apretando su brazo. «Es un truco. La oscuridad quiere que te desvíes de tu camino». Las palabras de Miguel parecían tener un peso al que Laura intentó aferrarse. Sin embargo, la voz continuaba, suave y seductora. «La verdad no te protegerá, Laura. Debes aceptar tu destino, ya está escrito». Unos pasos a su lado hicieron que ambos se detuvieran. Al girarse, una figura emergió de la penumbra, la mujer que había enfrentado antes, ahora más amenazante y distante. Su rostro estaba lleno de sombras, pero sus ojos brillaban con una luz inquietante. «Tu viaje ha sido demasiado largo. ¿Por qué no te rindes? Esta lucha solo te lleva a más dolor». Laura sentía como la desesperación la inundaba, el miedo a perder a Valeria se transformaba en un grito interno, pero, en ese instante, recordó la sonrisa de su hija. «No voy a rendirme. No puedo, no quiero». La luz del reloj comenzó a intensificarse con su emoción, iluminando la habitación de una manera que frenó la aproximación de la mujer. «Basta», la mujer gritó, su voz cargada de furia. «No tienes la fuerza suficiente, pero yo sí.
En un parpadeo, extendió su mano hacia Laura, y la luz del reloj titiló, como si cayera en un profundo abismo. No, no puede ser, dijo Miguel, retrocediendo. Todo había comenzado a desmoronarse y, en medio de la confusión, otra imagen surgió en la mente de Laura. Valeria, sonriendo, pero en su rostro había algo más, un destello. Tú eres quien necesitaba un sacrificio, gritó Laura, comprendiendo con creciente horror que la mujer había manipulado su aprecio por Valeria. No sabía que habías descubierto el secreto, respondió la mujer, con una risa sombría. Pero todo sacudirá tu fe. Lo que tienes que ofrecer es mucho más que recuerdos. Es un poder que desearías nunca tener. El eco de la verdad se deslizó por la mente de Laura, inmovilizando su voluntad. Esta vez, era ella quien se encontraba en la encrucijada donde la verdad parecía más aterradora que la mentira. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué sabes de mi hija? Lo sé todo, dijo la mujer, su tono ahora sarcástico. Te he estado observando, Laura. Cada lágrima, cada risa, todo tiene un precio. Ella podría ser parte de este mundo, pero tú eres la clave para abrir la puerta. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Laura mientras comprendía las implicaciones de sus palabras. ¿Qué significa eso? ¿Valeria estará perdida para siempre? La mujer sonrió, y era un gesto que helaba la sangre. Eso depende solo de ti. Ahora tienes que elegir, Laura. ¿Qué estás dispuesta a perder para salvar a tu hija? La luz del reloj se apagó bruscamente, y con ella, la conexión de Laura con su amor más profundo se tambaleó. El silencio abrumador la envolvió y la sombra se abalanzó hacia ella, llevándola a un lugar donde la verdad y el terror se entrelazaban. El frío le caló hasta los huesos, y entonces, una imagen brilló en sus recuerdos. No solo el amor por Valeria, sino un dolor oscuro que había arrastrado toda su vida. ¿Podría enfrentar esa sombra? ¿Podría aceptar su propio sacrificio? Mientras la oscuridad la abrazaba, un grito resonó detrás de ella, y Laura supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Esto no ha terminado, resonó esa voz conocida, mientras el laberinto comenzaba a desmoronarse. Laura giró a su alrededor, buscando hallar la luz deseada, el grito de Valeria aún sonando en su mente. Laura. Dame una señal. Al atreverse a mirar en la penumbra, la mujer se rió de nuevo. ¿Lo oyes? Cada vez que te acerques, más voces serán susurradas. ¿Puedes soportarlo? Laura luchó contra la desesperación, había llegado el momento de demostrarse a sí misma su fuerza, su amor, pero, por encima de todo, el precio que estaba dispuesta a pagar. En el fondo de su pecho una decisión latía, fuerte y clara, pero, ¿sería suficiente? El sonido del suelo cediendo bajo sus pies la hizo tambalear. El laberinto se disolvía, pero con él parecía irse la última esperanza. Valeria, gritó, convirtiendo la angustia en un rayo de determinación. Sin embargo, el eco de la mujer la atrapó. El verdadero sacrificio es solo el principio. Mientras la oscuridad se cerraba, Laura gritó con todas sus fuerzas, sintiendo el profundo murmullo de la fatalidad, pero había algo más en su interior, un deseo de salir y luchar por lo que amaba sin importar el costo. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propia creación? El camino se estrechaba, el final estaba cerca, y el sacrificio reclamaba su precio. La decisión latente pesaba, y el abismo esperaba con ansiedad. La oscuridad se cerró como un abrazo cruel, dejando a Laura atrapada en su propio laberinto de desesperación. Intentó abrir los ojos, pero era como si hubiera una venda que cubría su mirada. Con cada intento de avanzar, la pesada atmósfera se hacía más densa. El aire estaba impregnado de un hedor putrefacto que parecía resonar con el silente llanto de Valeria. Valeria, gritó, pero su voz sonó ahogada, como si la oscuridad se tragara cada palabra. Los ecos de su grito reverberaban, haciendo el silencio aún más opresivo.
La risa de la mujer continuaba sonando en sus oídos, como un canto de sirena, volviendo a atormentar su mente. ¿Ves lo que has creado? Estás sola, y la puerta a tu hija se cerrará si no haces lo que se te pide. Un retorcijón de angustia le atravesó el pecho. ¿Qué sería capaz de ofrecer para salvar a su niña? La idea de perderla, de nunca volver a sentir su abrazo, arruinó los restos de su cordura. Tenía que encontrar a Valeria, y ahora sabía que no podía dudar. De repente, la oscuridad a su alrededor comenzó a despejarse, dejando entrever una tenue luz. Laura inyectó energía en sus pasos, dejando atrás los murmullos confusos que la rodeaban. Sin embargo, la luz era engañosa, brillaba débilmente, como si no pudiera resistir el abrazo del vacío. Laura Uniron suena como un canto melancólico, más que un simple susurro. Era Valeria, y su corazón se encendió con revisitada esperanza. Ayúdame, inhaló profundamente e hizo un esfuerzo para centrar su mente. Voy a encontrarte, Valeria. Te prometo que no pararé hasta tenerte de vuelta. Su determinación creció mientras la oscuridad se debatía contra el fulgor de su amor. Entonces, una sombra se deslizó más cerca, un roce gélido en su piel. Laura sintió escalofríos, no estaba sola. De un instante a otro, la figura de la mujer emergió de la nada, su rostro aún más distorsionado. No puedes salvar a nadie, Laura. La verdad te devorará antes de que salves a tu hija. Cállate, gritó, intentando hacer eco a su miedo así haciéndolo desaparecer. La mujer sonrió, sus labios curvándose en un gesto siniestro. ¿Vas a enfrentarte a la sombra que llevas dentro? La risa de la mujer se volvió estruendosa. Tu dolor es mi poder. Podría ser tan fuerte si solo dejaras que la oscuridad te guiara. Una ola de furia creció en Laura. No podía permitir que esas tentaciones la atraparan. Pero la sombra de su pasado se extendía ante ella, y pudo escuchar los lamentos de momentos perdidos y decisiones que la habían llevado a este punto. Su mente se llenó de recuerdos, la pelea con Valeria, las palabras hirientes que nunca debió decir. Esas son tus vulnerabilidades, y son las que la oscuridad usará para devorarte. ¿Lo sigues negando?, la mujer insistió, llevando el terror a un nuevo nivel. Tu culpa y tu miedo son como una ofrenda, Laura. Con cada palabra, el terror se transformaba en una tormenta. La luz, débil pero presente, luchaba contra la oleada de sombras que querían arrastrarla al abismo. Miró al frente, enfocando la luz. No podía sucumbir. Tenía que encontrar a Valeria. La única verdad es que te enfrentaré. Pero, en ese momento, una nueva figura se dibujó frente a ella, Valeria, con ojos brillantes de miedo y desesperación. Mamá. Ayúdame. Laura sintió que el mundo giraba. Valeria parecía atrapada en un hielo negro, su figura distorsionada y frágil. Valeria, suplicó Laura, extendiendo la mano hacia su hija, sintiendo que la realidad se desvanecía. No se lo digas, gritó la mujer, su risa seguía sonando en su mente como un eco infernal. Ella es la razón de tu sufrimiento. Si quieres salvarla, deberás abrir la puerta y dejar que el sacrificio sea la respuesta. La luz comenzaba a titilar de nuevo, y la figura de Valeria se desvanecía lentamente. El tiempo se derrumbaba, y Laura estaba a un paso de perderlo todo. Valeria, estoy aquí. No te vayas. Una última mirada entre ambas antes de que la oscuridad se volviera devoradora. El laberinto, el silencio, la mujer, todo se fusionaba en un torbellino. Y el grito de Valeria se desvaneció en el aire, llevándose con él la última esperanza. Laura se encontraba sola, enfrentando el legado oscuro de su propia vulnerabilidad. El sacrificio trae consecuencias, murmuró la mujer, mientras las sombras la rodeaban por completo. En el vaivén del desastre, un retumbante latido comenzó a sonar, un recordatorio aplastante de que su tiempo se agotaba.
Estaba realmente dispuesta a ofrecerlo todo, incluso a repetir los errores que la habían llevado hasta aquí. Pero algo en su interior le susurraba, la lucha apenas comienza, Laura. Y el precio será mucho más alto de lo que imaginas. La decisión ya no era solo entre la luz y la oscuridad, el sacrificio empezaba a cobrar vida. Sabía Laura que estaba a punto de perder. La penumbra envolvía a Laura como una serpiente que se retorcía a su alrededor, aprisionando cada resquicio de luz que aún mantenía en su interior. La risa de la mujer espectral resonaba a su alrededor, burlándose de sus temores más profundos. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Laura? La ruta está empapada de tu dolor. Solo sigue la voz. Un escalofrío la recorrió cuando escuchó el eco lejano del llanto de Valeria, esa melodía desgarradora que la mantenía aferrada a un hilo de esperanza. Era el único impulso que la empujaba a conservar su cordura en medio del caos. Pero la atmósfera se tornó aún más opresiva, como si las paredes del laberinto comenzaran a cerrarse, y la noche se volvía cada vez más pesada. Debes elegir, se burló la mujer. No puedes seguir intentando salvar a tu hija si no estás dispuesta a perderte a ti misma. Laura luchó por respirar, el hedor a descomposición era cada vez más intenso. Sentía su corazón latir desenfrenadamente, un tambor que marcaba el compás de su terror. La angustia la empujó a avanzar, tropezando entre sombras y ecos, buscando ese destello tenue que prometía ser una salida. Valeria, estoy aquí, te encontraré, musitó, pero su voz se apagaba en la bruma de oscuridad. A cada paso, las imágenes de su vida pasada la asediaban, las sonrisas compartidas, las risas inocentes, las peleas. Y allí estaba, su culpa, como un ladrón que había robado todo lo que amaba. La culpa de haber fallado como madre, de no haber estado ahí. Algo se movió entre las sombras. Una figura difusa surgió detrás de ella, susurros urgentes llenaban el aire frío. Laura giró rápidamente, viendo con horror que no estaba sola. Un grupo de rostros familiares, distorsionados y llenos de reproche, se alzaban ante ella, amigos perdidos, conocidos, incluso aquellos que había ignorado. Tú los abandonaste, murmuraron al unísono. Ellos sufrieron por tu egoísmo. El dolor se convirtió en un puñal que la atravesó. No. No soy así, gritó, sintiendo cómo sus palabras se desvanecían en el aire. No lo eres, volvió a reír la mujer. Cada uno de ellos ha venido a recordarte que este sufrimiento es tu legado. Hasta los que no has visto jamás te buscan para que les devuelvas lo que les has quitado. Laura apretó los dientes, acercándose al borde de la locura. Basta, murmuró, tratando de bloquear sus visiones. La luz comenzó a parpadear, y, por un momento fugaz, un rayo de esperanza la iluminó. En medio de esa oscuridad, una imagen clara apareció, Valeria, tendiendo su mano. Tenía que creer. Tenía que seguir adelante. Con una determinación renovada, Laura recordó sus promesas. Voy a salvarte, Valeria. No me rendiré. Alzó su voz a pesar del eco de las sombras. Pero las imágenes de su pasado seguían convenciéndola de lo contrario, y los murmullos se convertían en gritos que resonaban como una tormenta. Te queda poco tiempo, susurró la mujer mientras el sonido de un reloj resonaba como un latido mortal. El sacrificio es la única salida. De repente, esos rostros familiares comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en sombras. Laura sintió que su energía se deslizaba. ¿Qué era lo que estaba dispuesta a sacrificar para salvar a Valeria? A su alrededor, las sombras formaron un círculo, y los murmullos comenzaron a elevarse, intensificándose, montando una ola de desesperación. Laura sabía que no podía atormentarse por sus fallos. Fue en ese instante cuando una nueva revelación la golpeó. ¿Qué podría hacer alguien en la desesperación? Una repentina chispa de luz despertó dentro de ella, empujándola hacia adelante, hacia el corazón del laberinto.
La respuesta estaba cerca, la puerta del sacrificio se abría, pero con ello, un terror más profundo la aguardaba. ¿Estás lista para afrontar lo que vendrá a continuación?, preguntó la mujer, su voz similar a un susurro helado. Y en ese momento, el colapso del tiempo se intensificó, haciendo que Laura se preguntara si lo que estaba a punto de hacer la llevaría a la salvación o a un desasosiego mayor. Porque, incluso si lograba salvar a su hija, hubo una pregunta aún más oscura que le aguardaba en las sombras: ¿qué parte de ella dependería del sacrificio? Las luces titilaron antes de apagarse por completo, y la asfixiante sensación de incertidumbre se cernió a su alrededor. La oscuridad estaba por reclamar su respuesta, y con ella, el eco del horror comenzaba a crecer. El frío se apoderó de Laura, una ola de terror que la hizo temblar. Las sombras danzaban alrededor de ella, envueltas en risas burlonas que congelaban su aliento. La mujer espectral sonreía, sus ojos vacíos reflejaban una profundidad que la atraía y la repelía al mismo tiempo. Cada palabra que pronunciaba era un cuchillo afilado que desgarraba su propósito. Has llegado tan lejos, pero ahora debes dar el paso final. La oscuridad tiene su precio, Laura. Con cada latido de su corazón, Laura sintió el peso de decisiones indescriptibles. Se estaba adentrando en un terreno prohibido, donde los delineamientos entre el bien y el mal se desdibujaban, y la única brújula que le quedaba era el llanto de su hija. ¿Podría realmente ceder algo de sí misma para salvar a Valeria, o solo estaba tejiendo un engaño que la destruiría a ambas? ¿Qué parte de mí estás dispuesta a entregar? La voz de la mujer llenó el aire, arrastrando a Laura de vuelta a sus recuerdos más oscuros. Cada imagen que se proyectaba era una lección de dolor, un recordatorio de sus fracasos. Nunca había sido perfecta, y la culpa la había consumido. Laura cerró los ojos, buscando en su interior la fortaleza para resistir esa tortura. Un resuelto no se escapó de sus labios, aunque resonó como un eco en el vacío. En ese instante, recordó que el amor por su hija era su más poderosa arma, pero también su mayor vulnerabilidad. Las sombras se rieron, un coro sombrío que aumentaba su tormento. Amor, ¿eh? El amor es lo que te trajo aquí. Pero el amor también puede ser un veneno. ¿Qué harías por conquistar tu meta, Laura? ¿A qué estarías dispuesta a renunciar? El aire se volvió denso, casi tangible, como si cada palabra estuviera saturada de un poder ancestral. Laura sintió como el tiempo se desvanecía, un reloj sin manecillas que corría sin detenerse, llevándola hacia un destino que no podía enmendar. Podía perderlo todo, pero Valeria era su todo. Valeria, gritó, su voz atravesando la muralla de ecos. Pero la respuesta fue un silencio ensordecedor, y el espacio a su alrededor se convirtió en un abismo lleno de desconsuelo. Estaba en el centro de un laberinto que reflejaba sus temores. Cada sombra parecía cobrar vida, una representación de lo que había abandonado. En la penumbra, la figura espectral avanzó más cerca, su rostro ahora una mezcla grotesca de compasión y burla. Si deseas salvarla, debes decidir. La vida por la vida, Laura. Solo así se romperá este ciclo. Y si no, tú también te perderás para siempre. Con el corazón acelerado y una sensación de traición palpitando en su pecho, Laura miró a su alrededor. Sabía que cada decisión tendría un costo y que cada paso podría llevarla a la perdición. Pero no podía dejar que el pánico la consumiera. Tenía que actuar. Su mirada se fijó en el vacío ante ella, y fue en ese instante que una idea recorrió su mente como un relámpago. Valeria, gritó de nuevo, pero ahora con un fervor renovado. Venga lo que venga, lo haré. No dejaré que el miedo gobierne mi vida. La figura espectral rió aún más fuerte, como si la desesperación de Laura pudiera alimentarla. ¿Estás lista para lo que vendrá? La oscuridad siempre toma su precio. Un leve temblor sacudió a Laura mientras el sudor comenzaba a empapar su frente.
El eco del llanto de Valeria resonó nuevamente, más alto esta vez, en un grito de desesperación que atravesó su alma. ¿Podía realmente entregarlo todo? Antes de que pudiera responder, el suelo bajo sus pies comenzó a moverse. Estaba siendo arrastrada hacia un portal entre sombras, atrapada en una decisión que la definiría para siempre. El aire se volvió pesado y cálido, imbuyéndola de un conocimiento olvidado. No. Laura se lanzó hacia adelante, dispuesta a enfrentar su destino. Pero al hacerlo, la mujer espectral sonrió, sus ojos destellando como brasas. Puede que aún no comprendas, dijo mientras desaparecía entre la negrura. El eco de esos ominosos últimos versos resonó en su mente, su corazón retumbando con cada paso que daba. Hacia lo desconocido. La línea entre sacrificio y condenación se desdibujaba a medida que el portal se cerraba. El grito de Valeria se desvaneció, pero algo más comenzó a surgir entre las sombras. ¿Qué hay de ti, madre?, resonó una voz, familiar y aterradora, a la que Laura no estaba preparada para enfrentar. Un nuevo terror la aguardaba, más profundo y complicado que nunca. En aquel instante, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y el precio pagado podría no ser el único que perdería. ¿Estaba realmente lista para descubrir qué sombras ocultaban su historia? Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda ante el eco de la voz de su hija. ¿Qué hay de ti, madre? Las palabras eran como cuchillos afilados que desgarraban la tela de su realidad, y en medio de aquella oscuridad, el miedo se transformó en una angustia palpable. El portal de sombras empezaba a cerrarse tras ella, y un sudor frío empapaba su frente. A su alrededor, las siluetas desdibujadas formaban figuras grotescas que susurraban secretos y promesas incumplidas. Quería aferrarse al hilo de esperanza, pero el miedo la abrazaba como un abrazo mortal. Valeria, gritó, su voz temblorosa resonando en el abismo. Pero a diferencia de la primera vez, no hubo respuesta. Solo un retumbar de risas, a la vez lejanas y cercanas, que provocaba que su piel se erizara. La desesperación se transformó en desesperanza, y Laura sintió que su corazón se hundía en un mar de sombras. De repente, el suelo se agrietó a su alrededor, revelando un vacío interminable. De ese vacío emergió una mano, que se extendió hacia ella, marchita y arrugada. En el fondo, sabía que pertenecería a alguien que había sido devorado por esa oscuridad. «¿Estás lista para descubrir que has perdido?», murmuró la sombra con una voz quebrada que la llenó de pavor. «¿Qué has hecho con Valeria?», exigió Laura, los ojos desbordando miedo y rabia. Pero no pudo encontrar la determinación suficiente para avanzar o retroceder. La figura espectral que la había guiado anteriormente apareció nuevamente, flotando sobre el abismo como una neblina cargada de malicia. «Tus miedos son la clave, Laura. Lo que busques está encerrado en lo más profundo de ti misma. ¿Podrás arriesgarte a enfrentarlo? La verdad tiene un precio», dijo, deleitándose en su angustia. Con el corazón latiendo como un tambor, Laura recordó las noches en que Valeria se aferraba a ella después de una pesadilla, el consuelo que le ofrecía. Esa imagen le dio un pequeño destello de esperanza, y se obligó a dar un paso hacia el abismo. No podía retroceder. Tenía que enfrentarse a las sombras que habían atormentado su vida. El dolor de los recuerdos comenzó a inundarla. Imágenes de su fallido matrimonio, de las oportunidades perdidas y de las decisiones que habían separado a madre e hija. Las sombras las absorbían, susurros entrelazados con risas que pulsaban en su mente. «No eres suficiente, Laura. Nunca lo serás». Pero luego escuchó otra vez el llanto de Valeria, y esa voz infantil fue una llamada a la resistencia, un recordatorio eterno de su amor. «No importa lo que digan. Te amo, Valeria, siempre te amaré», murmuró, buscando en su interior la fuerza para seguir avanzando. Las sombras comenzaron a disiparse momentáneamente, revelando una especie de camino que parecía surgir y desaparecer en un instante, como si desafiara la lógica misma.
Con cada paso que daba, el miedo se transformaba en determinación, un fuego que ardía en su pecho y la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, algo al final de ese sendero oscuro hacía que su estómago se retorciera. La figura de Valeria se proyectaba en la penumbra, su rostro distorsionado por el dolor y la desesperación. «Madre. Ayúdame», gritó la figura, su voz desgarradora perforando la oscuridad. Laura se detuvo, sintiendo el mundo que la rodeaba temblar. «Estoy aquí, Valeria. Voy a salvarte», gritó mientras el terror la envolvía. Sin embargo, en su interior, un presentimiento helado se instaló. ¿Podría ser realmente su hija, o era solamente otra trampa de la oscuridad? Las risas burlescas regresaron, llenando el aire con un eco que iba más allá de lo humano. ¿Qué parte de ti estás dispuesta a sacrificar? Una madre siempre se enfrenta a su mayor miedo, perder a su hijo. Pero, ¿y si no es una pérdida sino una elección? Laura sintió que el abismo la llamaba. Cada vez que se acercaba a esa figura, la imagen se distorsionaba, dejándola presa entre el deseo y la desconfianza. Debía actuar, pero la incertidumbre iba en aumento. La voz de la mujer espectral resonó nuevamente: «Las decisiones que tomes aquí cambiarán tu futuro y el de tu hija». La oscuridad ofrece regalos, pero siempre a un precio. Quedó paralizada, sopesando lo que estaba en juego. En aquel instante de suspenso, el tiempo pareció detenerse. Su corazón se apagó, y lo único que pudo escuchar fue su respiración, entrecortada y cargada de temor. Lo que Laura creía que era el final de su sufrimiento, podría ser solo el comienzo de algo mucho más aterrador. La verdad se deslizaba tímidamente entre las sombras. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el amor de su hija? Una decisión fatídica se avecinaba, y en su mente la pregunta latente resonaba: ¿qué sería capaz de sacrificar para mantener viva la esperanza? Cuando el clamor llegó a su máxima intensidad, un grito más fuerte emergió entre las sombras. «Madre», resonó la voz, y el eco hizo vibrar su ser entero. Pero eso no era lo más aterrador. La oscuridad lo sabía, y lo que vendría, Laura jamás podría imaginarlo. Laura se quedó paralizada, sintiendo como la fría respiración de la oscuridad la envolvía. La figura de Valeria se proyectaba ante ella, ahora más nítida, pero tan distante como un recuerdo que se desvanece. «Ayúdame, madre», gritó la figura, pero en su voz había un eco de terror que la desgarró. «Valeria». El grito salió de su boca, quebrado, mientras la desesperación la empujaba hacia adelante. Pero a medida que daba pasos, esa imagen de su hija se transformaba, con cada movimiento, en otra sombra distorsionada, como si la oscuridad intentara mantenerla atrapada en su telaraña de angustia. Mientras susurró la mujer espectral, su risa llenando el aire. «Te está atrapando en su ilusión, Laura. La debilidad te rodea. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?». Cada pregunta era un puñal que le perforaba el corazón. «No. No me arrastrarás a esto», gritó, pero el eco de sus palabras se desvanecía, dejándola sola ante el abismo. Cuerpos de mujeres perdidas danzaban a su alrededor, ecos de risa mezclados con llantos. En medio del caos, recordó las historias que había escuchado, las advertencias de sus colegas. «Laura, debes salir de aquí», resonó una voz familiar. Era Miguel, su antiguo amigo y compañero, pero su imagen era cosa del pasado. «No te arrepientas de tus decisiones». Pero en ese mismo instante, la imagen de Valeria volvió a gritar su nombre, atrapándola en un ciclo de desesperación. «Mamá, ayúdame». Con cada grito, las sombras arremetían más y más, empujándola a la locura. Su corazón palpitaba con fuerza, y la angustia se asomaba. La figura de Valeria se desvanecía y aparecía, como si jugara con sus sentimientos más profundos. Laura, sintiendo que su tiempo se agotaba, cerró los ojos, recordando cada abrazo, cada sonrisa, cada risa compartida.
Mi amor por ti es mi fuerza y entonces se sintió preparada. Lo haré. Lo haré por ti, gritó, sintiendo el poder de su amor, de su sacrificio. Con cada palabra, un brillo comenzó a surgir de su interior, una luz que deshacía las sombras y desgarraba el silencio. Zarcillos de luz se extendieron desde su pecho, alcanzando a Valeria, quien parecía atrapada en un rincón oscuro. La risa de la mujer comenzó a desvanecerse ante la luz creciente. ¿Qué has hecho?, gritó, llenándose de furia. No puedes romper el ciclo si puedo. Porque te enfrentaré. Los ecos de su afirmación resonaron en el laberinto, y la luz se intensificó. Algo dentro de Laura comenzó a transformarse, como si los ecos de su pasado se convirtieran en alas de esperanza. El dolor de sus fracasos, de sus miedos, fue absorbiéndose por la luz que emanaba. Valeria, ven hacia la luz, la llamó, su mano extendida, su corazón palpitante. Pero a medida que la luz se expandía, la figura de Valeria temblaba, una lucha interna reflejada en su rostro. No soy una ilusión, dijo Valeria, con ojos llenos de lágrimas. Mamá, estoy aquí. Solo confía en ti. Laura veía que su hija luchaba entre la oscuridad y la luz, y su determinación creció. Te prometo que no me rendiré. No dejaré que la oscuridad te consuma. La luz empezó a formar un puente, pero la mujer espectral se abalanzó sobre ellas, tratando de separarlas. No, gritó Laura, logrando intensificar su luz al máximo. Era como si su amor fuera un faro capaz de atravesar cualquier oscuridad. Las sombras se comenzaron a dispersar, gritos de angustia resonando a su alrededor. Esto no ha terminado, retumbó la voz en el aire, un eco terrorífico que prometía retorno. Pero en su interior, Laura sintió cómo su amor por Valeria se convertía en un escudo. Ahora tengo la fuerza para enfrentar cualquier cosa. Con un último grito, Laura se lanzó hacia la figura de su hija. Valeria, ven. La luz que irradiaban ambas se fundió, y las sombras se disiparon, revelando un nuevo camino despejado. La mujer espectral, furiosa, comenzaba a desvanecerse, atrapada por la fuerza de su unión. ¿Cómo es posible?, exclamó, su figura temblando. No puedes escapar. Es demasiado tarde, murmuró Valeria, sus ojos brillando con un aplomo renovado. Al dar el último paso, ambas sintieron el calor de su amor entrelazado. Y en un instante, el laberinto se desvaneció. La oscuridad se disipó, dando paso a una brillante luz que envolvió a madre y a hija. Al mirarse, una sonrisa se dibujó en sus labios. Habían ganado, habían enfrentado su terror más profundo, y habían elegido el amor. La trastienda se desvaneció, y con ello, la figura espectral se convirtió en cenizas. Laura, aún temblando, tomó la mano de Valeria. Lo hicimos, amor. Siempre estaremos juntas. Sobre sus cabezas, la noche se tornó clara. Las estrellas brillaban fuertemente, y el aire estaba limpio. En ese nuevo amanecer, Laura supo que, aunque la oscuridad pudiera volver, jamás se dejaría atrapar de nuevo. Habían desafiado al destino, a la oscuridad, y lo que quedaba eran fragmentos de esperanza, unión y amor inquebrantable. Siempre adelante, Valeria. Juntas. Con una sonrisa, se dirigieron a casa, listas para enfrentar cualquier desafío que la vida les pusiera por delante, sabiendo que el verdadero sacrificio era el amor que llevaban en sus corazones. Así se cerró una puerta oscura, y se abrió una ventana hacia un futuro lleno de luz. Ahora, la última palabra es para ti, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like, esto es crucial para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir compartiendo contenidos increíbles. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión.
Tu apoyo es imprescindible, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones. Gracias por estar aquí.